La nanotecnología aplicada a alimentos es una realidad. Conozcamos a la doctora Silvia Goyanes, del Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, quien nos hablará del potencial de la nanotecnología en la industria de alimentos. Bueno, hola a todos. Yo les voy a tratar de mostrar cómo la nanotecnología va a permitir satisfacer los requerimientos de la doctora Añón, o sea, llevando un ingrediente activo al sitio del cuerpo en donde corresponde que esté, y va a mejorar los desarrollos de la doctora Zariski, mejorándole algunas de las propiedades de barrera y algunas de las propiedades mecánicas. Cuando nosotros hablamos de nanotecnología, estamos hablando de cosas que son 1.000.000 de veces más chicas que una pelota de tenis. Estamos hablando de cosas que son del orden de un virus o un anticuerpo. Ya una bacteria es enorme para lo que nosotros hablamos de nanotecnología. Dentro de los alimentos hay muchas cosas que tienen tamaño nanométrico y todas esas cosas nuestro cuerpo están acostumbrados a procesarlo. Por ejemplo, los lípidos, por ejemplo, las proteínas, pequeñas moléculas, minerales y en particular si uno mira el starch o el almidón, está compuesto por zonas que son muy chiquititas, del orden de 10 nanómetros, y cuando nosotros consumimos almidón, nuestro cuerpo lo procesa y lo transforma en cosas de ese tamaño. ¿Por qué es tan importante esto de la nanotecnología? Porque en nanotecnología, en nanoescala, la física y la química son diferentes. Eso hace que cambie muchísimo la reactividad química de las cosas, la temperatura de fusión. En particular, un material que uno está acostumbrado a que es blando, como por ejemplo el cobre, se vuelve duro, y partículas que en estado micrométrico son blancas, en estado nanométrico son transparentes. Eso, por ejemplo, es lo que hace que L'Oréal se llena de plata cuando saca el protector UV, que es transparente. Nuestros hijos no se suelen poner un protector porque se ven blancos. Y esta es otra de las grandes ventajas de la nanotecnología, que es la relación superficie-volumen. Fíjense, en estos tres ejemplos siempre hay un 3% de dióxido de titanio. Si la nanopartícula de dióxido de titanio es de 10 micrones, tengo 2.8 partículas. Ahora, imaginen que yo tomo una de estas partículas, le doy un martillazo y la transformo en partículas de 1 micrón. O sea, estas tres rotas en partículas de 1 micrón transformé en esto. Ahora vuelvo a tomar a cada una de estas partículas de 1 micrón, la vuelvo a martillar, la rompo y la transformo en partículas de 10 nanómetros. Fíjense lo que tengo. 3%, 3%. Transformé 2.8 partículas en 2.8 billones de partículas. Fíjense que acá las partículas casi que se tocan uno con la otra. Por eso que cuando uno le pone una nanocarga, habla de ponerle cosas que son del orden de no más de un 3%, un 4%. Fíjense que acá, cómo esto puede cambiar la viscosidad de un sistema. Acá cuando el líquido se quiera mover, va a encontrar a la partícula que le va a decir, un momentito, por acá no pasás. Este tipo de cosas se va a utilizar muchísimo, por ejemplo, en pinturas hidrofóbicas. Fíjense, esto es un video en donde esto está recubierto con la pintura. Acá el guante está recubierto con esa pintura hidrofóbica que tiene solamente un 4% de nanopartículas de dióxido de silicio. Fíjense que el guante no se moja, el que está pintado, y el otro se moja completamente. Lo mismo pasaría si uno pinta una bota, el hijo nuestro salta en el barro, la madre grita y acá la madre se queda tranquila porque la bota está perfecta. Este mismo tipo de cosas se puede utilizar en la cocina con, por ejemplo, la nanoplata. La plata es un conocido antimicrobiano y es lo que dio origen a lo que se llamó la vajilla antibacteriana, donde simplemente esto está rociado con nanoplata. También la nanotecnología permite otro tipo de equipamiento utilizado en procesamiento de alimentos, que son los tamices para nanofiltración. Como yo mostré al principio, cada cosa tiene su tamaño. Entonces, las bacterias y las grasas son gorditas, mientras que la lactosa y los minerales son chiquititos. Entonces, eligiendo el tamaño correcto del tamiz, uno puede hacer microfiltración, ultrafiltración o nanofiltración y separar las bacterias y las grasas y quedarme simplemente con la lactosa
o los minerales. Esto es otra de las cosas que la nanotecnología puede solucionar. Digamos, cuando nosotros ya estamos en los 50 años, vamos al médico y nos dice, aflojale a la sal. Pero a todos nosotros nos encanta la sal. ¿La nanotecnología nos puede ayudar? Claro que nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque la sensación de salado uno la tiene por las papilas gustativas. Entonces imagínense que uno pone un granito de sal sobre la lengua y la sensación que siente es de saladito, bien acotadito. Ahora yo agarro ese granito de sal, agarro de nuevo el martillo y lo transformo en 1.000.000.000 de granitos de sal de 10 nanómetros. Tengo toda la lengua cubierta con sal, tengo una sensación de salado que me muero y resolví mi problema con los mismos microgramos de sal. De hecho, esto es un proyecto de la Unión Europea para hacer lo que se llaman las papas fritas con nanosal. Lo mismo pasa con las grasas. A todos nosotros nos gusta esa sensación de grasitud. ¿Qué tal si yo la grasa la pongo en una nanoemulsión? Tomo una gotita de agua, la baño con aceite de tamaño nanométrico y me va a pasar lo mismo que con la sal. Voy a tener una alta sensación de grasitud con baja sal. Esto es otra de las grandes aplicaciones de la nanotecnología, que es la nanoencapsulación, que es lo que me va a permitir llevar el ingrediente al lugar adecuado del cuerpo en donde lo necesito. ¿Por qué? Porque cuando uno mira qué le va a pasar a todo el sistema digestivo, esto va a empezar por la boca, en donde va a haber un determinado pH y un determinado tiempo para disolver el alimento, va a pasar por el esófago, va a llegar al estómago, donde los jugos gástricos lo van a tratar de destruir, y luego va a pasar al intestino, en donde, por ejemplo, yo me voy a querer quedar con muchos componentes, como explicó la doctora Añón, en particular con, por ejemplo, los fitoesteroles. Eso hace que a mí lo que me convenga sea encapsularlos, o sea, protegerlos, con algo que me permita que el estómago venga, me lo quiera hacer bolsa, pero que el medicamento sigue ileso, sigue contento, va a llegar al intestino. Ahí, cuando llegue al intestino, eso se abre y se va a liberar controladamente. ¿Cómo uno puede encapsular? Uno puede encapsular en una nanopartícula o uno puede encapsular en lo que es más moderno, en este tipo de cosas, que son lo que se llaman nanofibras. Puede ponerlo dentro de las nanofibras o puede ponerlo en superficie. Ahí está. Con la nanoencapsulación puedo transportar el ingrediente al lugar deseado, puedo preservar la calidad nutricional. ¿Por qué? Esto es otra de las cosas que explicó la doctora Añón. Cuando yo estoy procesando un alimento, en general puedo oxidar a ese componente activo y lo arruino, lo elimino. En cambio, si yo lo encapsulo, evito que ese sistema levante temperatura y evito, por ejemplo, que se degrade. También bloquea las características, o sea, mejora las características sensoriales. Nosotros queremos que nuestros hijos consuman omega 3. Sin embargo, ninguno de nuestros chicos va a querer tener gusto a pescado en la boca. Y además mejora la biodisponibilidad. Por ejemplo, uno sabe que si la curcumina se encapsula en piperina, la biodisponibilidad es mucho mayor. Estos productos ya están en el mercado. Por ejemplo, uno tiene este aceite en donde los fitoesteroles están encapsulados y también tiene este producto en donde el aceite de atún también está encapsulado de forma tal que en la boca no se rompa y que llegue directamente al estómago. También hay en el mercado, por un tema de que se arruina en general en el procesamiento, hay encapsulados todo lo que son vitamina C, vitamina E y otro tipo de vitaminas. La nanotecnología dentro de los envases tiene dos propiedades fundamentales. Una, mejora tanto las propiedades mecánicas como las propiedades de barrera. ¿Por qué mejora las propiedades de barrera? Por lo que se llama el camino tortuoso. Cuando viene la molécula de agua y quiere pasar, las partículas las empiezan a esquivar y lentifica el pasaje de agua. También otra de las cosas que suele pasar es que cuando uno ponía este mismo tipo de cosas se puede hacer con microcargas, pero cuando uno ponía una carga de tamaño de micrones, eso hace lo que se llama un scattering de la luz, escaterea la luz. Y entonces el envase se veía feo, mientras que la nanopartícula no escaterea la luz por un tema de tamaño, entonces el envase se sigue viendo transparente. Y esto ya está en el mercado
con, por ejemplo, en México, la botella de cerveza Corona tiene nanopartículas de arcilla y este envase, como todos sabemos, se utiliza un laminado de varias capas, la lámina del medio es un compuesto. Dentro de los envases inteligentes, como nombró la doctora Zariski, esto es un punto crítico y en donde también la nanotecnología ayuda. ¿Por qué? Porque al tener los sensores en tamaño nanométrico tiene una mayor área superficial y eso hace que tengan una respuesta mucho más rápida. Y eso, por ejemplo, es muy útil cuando uno toma los absorbentes de oxígeno, en donde, por ejemplo, es un óxido de hierro, o en los indicadores tiempo-temperatura, en donde necesito un colorante que se vaya moviendo en función del tiempo y de la temperatura, la superficie, para que cambie de color. Esto nuevamente en el tema de los envases activos, en el mercado ya hay, y por ejemplo este es un plástico en donde tiene óxido de zinc. ¿Por qué le ponen óxido de zinc de tamaño nanométrico? Porque sigue siendo transparente, fíjense que esto es completamente transparente, es un plástico que se vende con propiedades de esterilización y con un sistema anti-moho, tiene mayor tolerancia a la temperatura y tiene aplicaciones UV e IR. Entonces nosotros nos dijimos, ¿qué tal si uno puede hacer este mismo tipo de cosas, pero en vez de hacer un envase continuo, uno hace un envase en donde esté conformado por tejidos nanométricos y en el tejido nanométrico uno pone el principio activo? ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer por una técnica que ya se conoce hace años, que es la técnica de electroestirado. Y eso es lo que nosotros mostramos en este video, en donde uno tiene el producto que es un gel, ¿sí? Uno puede castearlo y armar film, también podría verterlo directamente en una calandra. ¿Qué va a pasar cuando yo pinte frutas o cualquiera de ese tipo de cosas? Va a evitar la oxidación. Vamos a ver que la manzana esa no se va a oxidar. No hay que olvidarse que esto es un producto completamente natural, o sea, esto es un producto que tiene almidón, nanopartículas de almidón y glicerol. Nosotros, este sistema, digamos, con esto no se pueden hacer bolsas que reemplacen una bolsa de supermercado, pero el producto es completamente transparente y uno podría utilizarlo para, por ejemplo, los film que uno utiliza para envolver fiambres en el supermercado. También pensamos que uno podría envolver jabón en polvo y tirarlo directamente dentro del lavarropa como una dosificación de ese jabón en polvo. Esta es la bandeja con el producto, con el film nuestro. Fíjense que una de las ventajas, como bien nombró la doctora Zariski, es que el almidón no solo es biodegradable, sino que es a partir de recursos renovables. Al igual que ella, pintamos la frutilla, que lo vimos de ella y nos encantó. Pintamos también un kiwi y el material es suficientemente fuerte como para resistir envasarlo al vacío. O sea, uno puede hacer vacío con ese producto y envasar una manzana. ¿Por qué funciona? Por esto. Funciona porque los nanocristales le hacen el camino tortuoso y eso hace que mejore las propiedades de permeación y mejora también las propiedades mecánicas. Como vamos a ver, las propiedades mecánicas mejoran mucho, la tensión a rotura aumenta mucho y el módulo de Young aumenta 380 veces. Sin embargo, la permeabilidad al vapor de agua, si bien mejora y mejora casi un orden de magnitud, no mejora más que eso. O sea, no llegamos a compararnos con los plásticos tradicionales. ¿Sí? Acá está la banana envasada al vacío. Eso es una papa que, como ustedes saben, se oxida enseguida y por supuesto que el producto está patentado. Esto es el kiwi, esta es la frutilla, esto es una pera, esto es un queso al cual nosotros, además de ponerle el producto, le adicionamos un antimicrobiano natural y comestible. Este es el queso rellanito que rápidamente se arruinó. Este es el queso con el bio nanostarch y ajo en polvo. Y este producto, como ustedes lo ven así, que tiene 6 meses, estuvo 2 años y medio en el laboratorio hasta que decidimos tirarlo por medio de que alguien se lo coma. Este fue un producto que ganó un premio iberoamericano, tiene patente también en Estados Unidos, son siempre patentes del CONICET, o sea, nosotros no vemos un peso. Pero
lo que me voy es con este mensaje queriendo decirles que la nanotecnología ya no es una potencialidad, sino que en la industria de alimentos es una realidad y está en manos de ustedes querer o no tomarla.